Muy buenas noches, hermanos, que el Señor me les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes a esta reunión virtual donde queremos poder escuchar la palabra del Señor. Cada uno de ustedes desde ya, hermanos, prepare su corazón, prepare aquello que ha de necesitar para escuchar el mensaje del Señor. Dispongamos nuestro oído, dispongamos nuestro corazón, nuestra alma para poder pues estar ya preparados, que el Espíritu abone bien la tierra que ha de ser utilizada para sembrar la semilla de la palabra del Señor. Entonces, cada uno, hermano, en esta hora, un abrazo, los bendecimos de parte del Señor, les amamos, hermanos, y esperamos pues cada uno de ustedes esté sin novedad, estén bien en su hogar, con la paz del Señor, con el cuidado de ese Dios sobre cada uno de nosotros. Vamos a esperar un par de minutos, solo en lo que los hermanos se van sumando, hermano, a la transmisión. Aquí podemos ver quienes ya están pues conectados, sabemos más o menos el promedio de hermanos que se conectan, entonces por eso es que pues damos un poquito de tiempo, hermano, para que puedan pues unirse a la transmisión. A veces sabemos que tarda un poquito en cargar la transmisión, entonces por eso es de que le damos un tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios, cada uno de ustedes, hermanos, que ya se unieron, desde ya que el Señor me les bendiga. Bueno, ya casi vamos llegando, hermano. Siempre antes de empezar le invitamos a poder seguir orando, ¿verdad, hermano? Por la situación en la que nos encontramos como país, para que el Señor tome control de todo, ¿verdad? Es un poquito contradictorio e ilógico que un país que en su mayoría es cristiano sea uno de los países que más está siendo golpeado por esta enfermedad. Entonces, algo tenemos que recapacitar, algo tenemos nosotros que pensar. Tal vez la iglesia no está clamando, no está pidiendo, o hermano, se ha enfriado lo que es la oración, pero yo le dejo eso ahí en su corazón, que a pesar de que somos uno de los países con más creyentes, hermano, dentro de él mismo, pues de alguna forma somos uno de los países que más está siendo golpeado, hermano, y eso tiene que dejarnos algo que reflexionar y que el Señor nos tiene que hablar a cada uno en nuestro corazón. Bueno, ya estamos acá, cada uno, hermanos, los que miramos. Dios bendiga a hermana Ruth, a Vanessa, a Jenny, cada uno, hermano Miguel, a Luzma, Karina, hermana Marta allá de Santa Cruz, hermana Olga, hermano Luis, mi esposa, cada uno. Bueno, vamos a iniciar, pero no podemos hacerlo sin antes orar. Quisiera que usted incline ahí su rostro, hermano, que me ayude a pedirle al Señor la misericordia de su Espíritu para que Él nos guíe en este mensaje. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta noche, Señor, estamos delante de tu presencia, aquellos que tú llamaste, aquellos que tú escogiste, aquellos que por nombre, Señor, tú nos llamaste a este glorioso evangelio. Sabemos, Padre, que nosotros somos indignos por esa naturaleza que existe en nosotros, naturaleza pecadora, Señor, que a veces está alojada en nuestro cuerpo, pero por eso venimos a pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas compasión de nosotros, borrando nuestros pecados, quitando nuestras transgresiones, Señor. Límpianos por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, para que seamos dignos, Señor, de estar ante tu presencia. Padre, rogamos el favor de tu palabra, rogamos el favor del mensaje de vida, de la palabra de poder, de la palabra de unción, de la palabra que puede cambiar nuestras vidas, la dirección y el rumbo de nuestros caminos, de las decisiones que a veces tal vez hemos tomado mal. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que tu palabra sea justa, que tenga sazón, que traiga gracia. Señor, pon gracia en mi vida, pon gracia en mis labios, pon unción, Señor. Por favor, te lo pido en el nombre maravilloso de Jesucristo. Por favor, Padre amado, que cada uno de los que tienen su oído dispuesto a la palabra puedan encontrar esa doble porción, ese refrigerio, ese, Señor, ese alimento espiritual que tanto necesitamos. Por favor, te lo pedimos, como también ponemos delante de ti cada necesidad que haya. Señor, una vez más ponemos delante de ti la vida de nuestra hermana Gregoria, Señor, la cual tú sabes sus quebrantos, tú sabes
lo que ella está pasando en su cuerpo, y te pedimos, convenidos con tu pueblo, Señor, que extiendas tu mano, Señor, hasta allá donde ella está. Te pido, Padre, que puedas utilizar mi vida, me pongo en tus manos, por favor, Señor, úsame para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, quisiera que abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, si usted puede abrir ahí su Biblia. Lucas capítulo 9. Hoy vamos a hacer un poco tal vez más breves. No queremos alargarnos tanto como otros días, ¿verdad, hermano? Entonces, en el libro de Lucas capítulo 9 es un texto que creo que cada uno de nosotros ya conoce, y dice la bendita palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, éste la salvará. Pero quiero leerle otra versión en ese mismo texto, en la versión Dios habla hoy. Dice: después le dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, y eso es lo que me llama la atención, lo que dice adelante, olvídese de sí mismo. Oiga, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Bueno, el Señor Jesús trajo una nueva vida, trajo una nueva modalidad, una nueva enseñanza, trajo su doctrina, y entre la doctrina que Él traía a enseñar, pues eran las buenas nuevas de salvación, pero también venía a dejar plasmadas, hermano, por medio de su propia vida, enseñanzas que para la gloria de Dios y gracia de Dios, pues quedaron escritas en este libro que nosotros llamamos la Biblia, y que nos enseñan la forma en que aquel Señor que se hizo hombre vivió en esta tierra, cómo se condujo, cómo actuó, lo que Él aborreció, lo que Él, hermano, desaprobó y lo que Él aprobó, cómo Él vino a romper con los paradigmas de aquel entonces, porque el Señor viene a escoger gente que eran hermanos sin letras, gente no capacitada humanamente, pero Él toma a esa gente y la capacita y les da un discipulado, y los mete, hermano, a aprender de Él, pero no solo en cuanto a lo que les predicaba y lo que les enseñaba por medio de lo oral, sino también acerca de lo físico, porque el Señor con sus ejemplos, con su vida, dejó hermano, marcada la vida de cada uno de aquellos discípulos, que cuando usted trata de escudriñar cómo murieron los discípulos, se da cuenta de que, hermano, de alguna forma la muerte de esos hombres fue violenta, hombres que prefirieron perder su vida, hombres que entregaron, por decirlo de alguna manera, su vida como precio del valor que tenían o de la estima que le tenían al evangelio, y no estimaron sus vidas para entregarlas a cambio de poder ser dignos de aquel llamado que el Señor Jesucristo les había hecho a cada uno de ellos. Entonces el Señor está hablándole acá a la gente y le dice, bueno, y le decía a todos, porque esto es lo bueno de este evangelio, que cualquiera puede tener participación si decide, oiga, venir a los pies de Cristo. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero el verso que leímos en la versión, hermano, Dios habla hoy, dice olvídese de sí mismo. Bueno, en una ocasión pude tocar este tema un poco así superficial, pero hoy quisiera, hermano, poder ampliar un poco, porque me interesa esto por el tiempo en el que estamos viviendo, porque el tiempo en que estamos viviendo es un tiempo donde debe de haber una autoentrega de cada uno de nosotros, donde nosotros debemos de entregarnos, donde nosotros debemos de rendirnos, donde nosotros, hermano, tenemos que tener bien grabado en nuestro corazón que es tiempo de buscar verdaderamente del Señor. Ya, hermano, el tiempo se está acabando, el tiempo, hermano, se está consumiendo como agua entre las manos, ya no se puede detener lo que está pasando, las cosas están aconteciendo muy pronto y nos dan la señal de que el Señor pronto viene, de que Él pronto regresa por los suyos, pero tenemos que tener en nosotros, si verdaderamente hemos aprendido de Cristo, si verdaderamente hemos oído de Él, si verdaderamente la doctrina de Cristo ha entrado en nosotros y si verdaderamente nosotros somos discípulos, tiene que haber en nosotros, hermano, esa autoentrega, tiene que haber en nosotros ese deseo
de podernos dar cada día un poquito más para el Señor, de poder ir menguando en nuestra vida terrena, de poder ir menguando en nuestra vida secular, de ir rindiendo derechos que tal vez hasta este día no hemos rendido, de ir rindiendo áreas que tal vez, hermano, están allá en nuestra alma, que todavía no hemos rendido y que cada uno de nosotros tiene, y eso es lastimoso de alguna manera, porque todos tenemos áreas que tenemos que rendir, que tenemos que doblegar, y es necesario, hermano, que lo empecemos a hacer ya, porque verdaderamente, pues como le repito, el tiempo ya casi llegó a su fin, lo sentimos por el Espíritu Santo, no estamos diciendo fechas, no decimos qué día, no se sabe, hermano, pero sí el Espíritu nos da testimonio de que el Señor está pronto, pues a venir por los suyos, ¿verdad? Entonces el llamado que el Señor le hacía a los discípulos era: si ustedes verdaderamente quieren aprender de mí, porque eso es un discípulo es alguien que aprende de un maestro o que imita las acciones de su maestro. Entonces, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren imitarme, si ustedes quieren seguir mis pisadas, si ustedes quieren seguir mi camino, entonces tienen que negarse. El primer principio que el Señor les da es: niéguense a sí mismos y luego tomen la cruz. Oiga, la cruz el Señor les dice, se los da como segundo punto. El primer punto que el Señor les dice, si verdaderamente quieren ser discípulos, es la necesidad de negarse a sí mismos, la necesidad, como leíamos en otra versión, de olvidarnos de nosotros. Y eso es, hermano, algo difícil, ¿verdad? Porque dentro de nosotros hay un alma que está pidiendo, dentro de nosotros hay un alma que está inquieta, dentro de nosotros hay un alma que anhela ciertas cosas, que tiene ciertos deseos, que tiende a ciertas cosas. Y hermano, olvidarnos de nosotros mismos para poder poner en prioridad, en perspectiva del primer lugar al Señor Jesucristo, esto es algo que a nosotros como humanos nos cuesta, pero que es necesario. Entonces nosotros, dice acá, debemos de olvidarnos, debemos de negarnos a nosotros mismos, y luego de negarnos, de olvidarnos a nosotros mismos, tomemos la cruz. ¿Por qué primero hay que negarse? Porque nadie, hermano, puede llevar la cruz si no es a la manera de Cristo, si no es olvidándose de sí mismo y cargándola a la manera de Cristo. Porque el que carga su cruz humanamente es alguien que se va a estar quejando durante todo el camino, es alguien que se va a estar quejando durante todos los procesos de su vida, es alguien que se va a estar quejando en cada situación que le acontezca. Y usted mira al Señor Jesús, como la palabra dice que Él no abrió su boca, que como oveja muda, hermano, Él no profirió ninguna sola palabra. Y por eso es que Él dice: oiga, es necesario que se olviden de ustedes mismos, que se nieguen a ustedes mismos, y que entonces, después de haberse negado y después de haberse olvidado de ustedes, pues tomen la cruz, para que cuando ustedes caminen con la cruz como mis discípulos, puedan tomar esa cruz y caminar con esa cruz como Él caminó, sin quejarse, sin renegar del Padre, hermano, sin tener el interés de nada terreno. Él, hermano, dice la palabra que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él tenía intereses por las cosas de Dios. Él mismo decía que para él, hermano, lo importante, su alimento y los negocios que a él le importaban, eran los negocios del Padre, ¿verdad? Cuando los discípulos dicen: mira, no vas a comer, no, yo tengo un alimento mejor que este, ¿verdad? O sea, él tenía bien fijas, tenía bien definidas, hermanos, sus prioridades, y es algo que nosotros también tenemos que aprender. Entonces el llamado es: si es necesario, oiga, a perder la vida para hallar la salvación, es necesario, hermano, hacerlo. Porque dice más adelante: porque todo el que quiera salvar su vida, dice el verso 24, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, este la salvará. Entonces hay salvación, pero para que haya una salvación, ha de arriesgar uno, si es necesario, hasta la vida, para poder ser discípulo del Señor. Entonces recuérdese que la palabra dice: ¿quién arriesgará su vida para acercarse a mí?, dice el Señor. ¿Quién va a arriesgar su vida para acercarse a mí? Porque acercarnos a Dios conlleva, hermano, morir nosotros a nuestros deseos, a nuestras intenciones, ¿cómo le dijera yo? A los afectos o a los intereses que tenemos, a las metas que tenemos, para poder poner, hermano, todo lo del Señor antes de lo nuestro. Y eso, le repito, creo que usted está de acuerdo conmigo, es algo bien difícil. Entonces el llamado es: si es necesario perder la vida para que haya salvación, dice que hay, hermano, que hacerlo. Y así, pues, de alguna forma uno es verdadero discípulo, verdadero seguidor de Cristo.
Hoy hay mucho humano, mucha persona, mucho hombre con el título de cristiano o con el nombre de cristiano, porque título es cuando se ha ganado, ¿verdad? Que se pone el nombre de cristiano, pero todavía no ha llegado a la talla de discípulo. Es creyente, ¿verdad, hermano? Usted eso ya lo sabe, esos procesos de crecimiento usted lo sabe, pero el Señor dice acá que es necesario, hermano, que oiga, que nos neguemos a nosotros mismos. Esa negación que usted y yo tenemos que hacer de nuestras vidas, hay una palabra que la define a la perfección. Es una palabra, hermano, que tal vez usted ya ha escuchado y que quisiera pues traérsela a la memoria si usted ya la escuchó, y si no la ha oído, pues hermano, hacérsela ver. Y es la palabra abnegación. Esa es la palabra que define verdaderamente, o que puede definir de una forma muy exacta lo que es el negarnos a nosotros mismos, lo que es olvidarnos de nosotros mismos. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra abnegación, si usted la ha escuchado, quiere decir renuncia voluntaria de los propios deseos. Entonces, si nosotros, hermanos, nos vamos a entregar, si nosotros nos vamos a rendir, si verdaderamente nos vamos a negar a nosotros, tiene que ser una renuncia voluntaria. Lo primero es que es algo que se ha de hacer voluntariamente. El Señor nunca forzó a un discípulo. El Señor, hermano, sabiendo cómo eran los discípulos y que le iban a fallar, el Señor no los juzgó, el Señor no los condenó. El Señor todo lo que pedía de los discípulos lo pedía de una manera voluntaria. Entonces, de la misma manera, si usted verdaderamente quiere llegar a ser discípulo, llegar a la salvación, porque me imagino que esa es la meta que usted tiene, la meta que yo tengo de poder ser salvos, tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos, pero esa negación debe de ser voluntaria. Cuando usted le quita algo a los hijos, usted se da cuenta que los hijos, hermano, aceptan que usted le quite ciertas cosas, pero están con mal carácter, están con mala actitud, están, hermano, con una mirada desafiante, porque no fue algo que entregaron pues voluntariamente, sino fue algo que se les quitó. Entonces Dios no nos quiere quitar nada. Dios no nos va a quitar nada que nosotros, hermanos, no querramos entregar. Ese es un principio bíblico, por decirlo de alguna forma. El Señor no nos va a quitar nada que nosotros no querramos entregar. Entonces, la abnegación es la renuncia voluntaria, oiga, a mis propios deseos. Y también es la renuncia voluntaria de mis afectos, de mis intereses. Y, hermano, ceder el derecho de mis cosas a otra persona. Eso es abnegación, una renuncia voluntaria de los propios deseos. Bueno, si usted pudiera verdaderamente hacer un autoexamen en esta noche y preguntarse qué es lo que más usted desea, qué es lo que más usted anhela, póngase a pensar qué es aquel deseo profundo que usted tiene. Y creo que muchos hermanos nos quedaríamos asustados si nos hacemos un examen a conciencia de que nuestros deseos, de que nuestros intereses no son, hermanos, espirituales, sino son muchas veces terrenales. Tenemos el anhelo de terminar la universidad, no es malo, hágalo. Tenemos, hermanos, los deseos, los afectos, los intereses de una relación sentimental, de lo cual hay que tener mucho cuidado también. Hay cosas, hermano, queremos tener buen trabajo, queremos tener un buen renombre, queremos tener una buena casa, queremos tener esto, queremos tener aquello. Pero la abnegación o negarse a sí mismo es la renuncia voluntaria de lo que yo deseo para aceptar lo que Dios tiene para mí. Y ese es un punto muy delicado, porque el Señor siempre tiene algo definido para cada uno de nosotros. Siempre el Señor va a tener un lugar dentro de su obra bien definido para cada uno de nosotros, pero a veces no logramos alcanzar eso que el Señor quiere de nosotros, o los planes que el Señor tiene para nosotros, porque van, hermano, chocan contra nuestros deseos, chocan contra nuestros intereses. Entonces Dios no puede hacer su obra. Dios tiene esos planes de bendición que no se pueden realizar hasta que nosotros, hermanos, cedamos, oiga, esos deseos, cedamos esos intereses que tenemos y que aceptemos lo que Dios quiere para nosotros. Yo le aseguro y siento en el Espíritu que hay muchos de los que tal vez me están escuchando que el Señor quiere utilizar para predicar su palabra.
que tal vez hasta posiblemente han de tener, hermano, llamado pastoral, de evangelista, de maestro, hermano, un llamado de ministerio, pero que no se ha dado y no se dará hasta que nosotros, hermano, no renunciemos a nuestros propios deseos y aceptemos el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque la gente cree, la gente considera que todo pastor o el ser pastor es sinónimo de ser rico, de tener prosperidad. Y no es cierto. Los pastores, aunque usted no lo crea, hermano, pasamos muchas veces situaciones difíciles. Hay pastores que yo me asombro, hermano, verdaderamente, y me quedo admirado de pastores que tienen 10 ovejas y entran a aldeas, ponen de lo suyo, ponen su vehículo, hermano, muchas veces no reciben tal vez nada del pueblo y ahí están. Y eso es lo que le da miedo a la gente. Ese es el miedo que la gente tiene a aceptar lo que Dios tiene para ellos: el padecimiento, el sufrimiento, la escasez, el ser señalado, el ser motivo de burla. Pero nosotros, los que ya hemos tal vez de alguna forma medio alcanzado un poquito ese llamado de Dios para nosotros, le podemos testificar que Dios es bueno, que Dios nos cuida, que Dios nos sustenta, que Dios nos guarda, que Dios, hermano, nos defiende de nuestros adversarios. Y es precioso ser ministro del Señor, es precioso poder ser uno portador de las buenas nuevas, pero no crea que es algo fácil. Hay que negarse a uno mismo, hermano. Para preparar un mensaje, a veces uno tiene que prepararse 5 o 6 horas muchas veces, ¿sí?, para preparar el mensaje de la manera más consciente, más exhaustiva tal vez de lo posible. Pero entonces dice aquí que la abnegación es la renuncia voluntaria, escuche, de mis propios deseos, de mis afectos e intereses. Dice que la abnegación es, hermano, el poder, como le dijera yo, la abnegación es, ¿cómo se lo voy a poner? Vamos a ver. Es controlar de alguna forma los sentimientos, las pasiones y los pensamientos. A negarse uno mismo. Si usted se va a negar, si usted se va a olvidar de usted mismo, si usted va a entrar en esa abnegación, la abnegación no es solo renuncia voluntaria de nuestros deseos, sino también, hermano, de nuestros sentimientos y de nuestras pasiones. Por eso le repito, nosotros a veces tenemos sentimientos muy fuertes por ciertas cosas. Hay veces que hay gente que tiene un amor por su casa, y en la palabra dice: si Jehová no vigila, de balde, si Jehová no edifica, de balde se edifica, ¿verdad, hermano? Hay quienes tienen en su corazón en sus vehículos, hay quienes tienen su corazón en sus hijos, hay quienes tienen su corazón en su trabajo, sus sentimientos en su trabajo, sus sentimientos un poco regado por acá, otro por allá. Y entonces lo que pasa al final de cuentas es que hay muy poco espacio para Dios dentro de nosotros. Entonces, si nosotros vamos a ser discípulos, si nosotros queremos alcanzar la salvación, tenemos que aprender esta palabra de abnegación, negarnos a nosotros mismos, sacar todo sentimiento que puede ocupar dentro de nosotros el espacio que debe de cubrir o que debe de llenar Dios, porque Dios debe de ser, hermano, lo primero en nuestras vidas. Dios es antes que tu familia, Dios es antes que tu trabajo, Dios es antes que tu relación, Dios es antes que todo lo que tú puedas pensar. Dios es primero y debe de ser lo primero. Pero esos sentimientos que se necesitan, el amar a Dios, el tener sentimientos de ternura por Dios, el tener sentimientos, hermano, no sé, de alegría delante del Señor, no se pueden dar si nosotros primero nos sacamos un poco de todos los sentimientos que tenemos por aquellas cosas que al final de cuentas son vanas. Bueno, entonces fíjese que nosotros estamos acostumbrados a algo. Estamos en una sociedad que nos ha enseñado a ser egoístas, ¿verdad, hermano? Estamos acostumbrados más a querer recibir y menos a querer dar. A veces, como dice, somos como el asadón, un para adentro, para adentro, para adentro. Pero fíjese que esta abnegación, este negarnos a nosotros mismos, es entrar en una relación con Dios, una relación genuina, donde hay una comunión,
donde hay un mismo sentir, donde se puede hablar con Dios, donde se puede tener al Señor como amigo, donde se puede tener esa intimidad, hermano, con el Señor. Y cuando usted empieza a tener ese sentimiento, esa, ¿cómo le dijera yo? No solo recibir, sino también darse, hermano, para el Señor, usted empieza solito a dejar todas aquellas cosas que a usted le pueden ser un lastre, que a usted le pueden ser, hermano, de alguna forma estorbo para su vida espiritual. Uno solo las empieza a dejar. Yo por eso le he dicho siempre, el evangelio no prohíbe nada. Uno va dejando las cosas. Uno va, hermano, por el simple deseo de querer agradar a Dios, uno va cambiando, uno va aprendiendo a pedir perdón, uno va aprendiendo, hermano, a ser humilde, uno va aprendiendo a callar, uno va aprendiendo a hacer las cosas de una manera sumisa. Hermano, uno va aprendiendo tantas cosas en la medida en que uno empieza a negarse a uno mismo. Cuando nosotros tenemos mucho de nosotros, usted no me deja mentir, tenemos mal carácter, tenemos malas actitudes, tenemos malos pensamientos, tomamos malas decisiones. ¿Quién no ha tomado malas decisiones? Hermano, tomamos malas decisiones, pero es porque pensamos en nosotros mismos. Pero cuando usted empieza a pensar en el Señor, se da cuenta que este evangelio no es solo recibir de Dios, sino también es darse para Él. Pero le repito, para poderse dar al Señor, para poder tener esa relación, para poder tener esa comunión con el Señor, es importante que, hermano, que nosotros soltemos todo aquello que a nosotros nos estorba, que nosotros verdaderamente oigamos la voluntad de Dios. Y le voy a decir una palabra, y disculpe, que nosotros no nos volvamos necios en aquello que el Señor nos dijo que no hiciéramos, nosotros seguirlo haciendo, porque entonces nos va a ir mal. Entonces por eso es, hermano, que dice la palabra acá, donde leíamos, así que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice. Bueno, ¿cómo le dijera yo? Si lo analizamos un poquito a conciencia, nuestra naturaleza es un poco egoísta. Venimos de un mundo, hermano, que nos ha enseñado a ser un poco egoístas, como le repito, a pensar solamente en nosotros. A veces no nos interesan los deseos, las intenciones, las emociones de Dios, porque este Dios que tú tienes como Padre es un Dios que tiene emociones, es un Dios que tiene sentimientos, es un Dios que se alegra, también es un Dios que llora, es un Dios que tiene sentimientos, que tiene emociones. Pero nosotros a veces damos por sentado que Él es Dios y que Él no se entristece y que Él no se duele y que Él no siente las cosas que nosotros sentimos cuando Él, hermano, nos creó a su imagen y semejanza. Y Él tiene, le repito, sentimientos, Él tiene emociones, Él puede gozarse, Él puede entristecerse. Usted lo mira en toda la escritura. Pero a veces a nosotros, hermano, no nos interesa tanto el sentir del Señor. ¿Cómo se siente Dios con lo que estamos haciendo? Si estamos contentando el corazón de Dios, si le estamos causando tristeza, si le estamos causando dolor. La palabra dice que cuando envió el diluvio fue porque en su corazón le pesó haber hecho al hombre. Un Dios, hermano, que llegó a entristecerse al ver la condición del hombre, que la palabra dice que sus pensamientos todo era para mal. El hombre no estaba dispuesto a negarse, no estaba dispuesto a rendirse. Esa ha sido la lucha desde el principio de la creación, que el hombre no ha querido rendirse, que el hombre no ha decidido a rendirse, que el hombre jamás ha puesto a Dios como verdaderamente lo que Él es Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor, hermano, de todas las cosas. Pero a veces eso no nos interesa tanto. A veces estamos pensando en las necesidades de nuestra familia, en nuestras necesidades físicas porque estamos enfermos, en nuestras necesidades emocionales, en nuestras necesidades económicas. Y, hermano, en ese estado no podemos llegar a ser discípulos. El discípulo, dice la palabra, es necesario que se niegue a sí mismo. El discípulo debe de ser, como dice la palabra en el libro de Hebreos 11, como Moisés. Moisés, dice la palabra, que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, dice. Él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón para padecer, y prefirió padecer con el pueblo de Dios, dice, antes de ser llamado hijo de Faraón. Y antes, dice la palabra, hermano, de gozar de los placeres temporales del pecado, dice. Bueno,
Yo quiero continuar. Todos tenemos deseos, ¿verdad, hermano? Todos tenemos intenciones, todos tenemos planes. La pregunta es, ¿qué tan alineados van nuestros planes? ¿Qué tan alineados, hermano, están nuestros caminos con los de Dios? Nosotros debemos ir en una manera paralela al Señor, ¿sí? El Señor va acá y nosotros deberíamos ir aquí, a la par del Señor, ¿verdad? Ese debería ser nuestra forma de vivir, alineados, hermano, a los planes, alineados a la voluntad de Dios, unidos al propósito de Dios, hermano, a esos planes que Él tiene. Pero muchas veces nuestros deseos, muchas veces lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos, no va alineado, hermano, con lo de Dios. Y era como le decía hace algunos meses yo, ¿verdad? A veces queremos hacer encajar un triángulo dentro de un círculo y es imposible, ¿verdad, hermano? O un círculo dentro de un cuadro y no van a encajar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tratar la manera de negarnos a tal punto que nuestro camino, que nuestra forma de vivir, que nuestra forma de ser, por ejemplo, siervos, de ser padres, de ser esposos, de ser hijos, vayan alineados con lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿están alineados tus planes con los de Dios? ¿Verdaderamente estás rindiendo derechos a que Dios tome el control de tu vida y te diga, mira, esto puedes hacer y esto no puedes hacer? Porque yo conozco un Dios que a veces prohíbe que uno haga cosas. Un Dios que nos habla y nos dice, mira, no hagas esto. Y cuando nosotros, hermanos, lo seguimos haciendo, a veces nos ha ido mal por no saber escuchar y por salirnos de ese alineamiento donde deberíamos ir con el Señor. Por eso el Señor dice, a veces mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él está pensando más en nuestra vida espiritual, aunque tiene cuidado de nuestra vida, hermano, terrenal. A Él le interesa más tu vida espiritual. A Él no le interesa que tú tengas un nombre, que tú tengas una riqueza, hermano, que tú tengas una gloria terrenal. A Él le interesa que alcances la gloria eterna. A Él le interesa salvar tu alma. A Él no le interesa todo lo que tú tengas o lo que podamos darle a Él, hermano. Lo único que le interesa eres tú. Y le interesa que tú puedas cederle los derechos, que tú puedas negarte a ti mismo, que tú empieces a pensar un poquito menos en ti, como decía el texto, olvidarnos de nosotros un poco para pensar, bueno, ¿qué quiere el Señor de mí de aquí en adelante? Hermano, ¿qué querrá el Señor de ti? ¿Qué querrá el Señor de mí de aquí en adelante? Porque esto que está pasando, todos estos acontecimientos, no solo la enfermedad que están ocurriendo, esto tiene que sacudir a cada creyente. Nos debe de sacudir y ponernos a pensar, hermano, dónde estábamos parados, hacia dónde íbamos, como dice la palabra, pararnos y preguntar por el camino, y si nos hemos salido, pues regresar al camino, porque tal vez hemos pensado mucho en nosotros. Tal vez, hermano, no hemos aprendido, no hemos llegado a esa talla de poder negarnos a nosotros mismos. Entonces, fíjese que le preguntaba, ¿qué tan alineados van tus planes? ¿Qué tan alineados, hermano, van tus proyectos con lo que Dios quiere de ti? Tal vez tú quieres ser un gran académico y tal vez Dios te quiere para un ministerio o Dios te quiere para un servicio. ¿Qué vas a hacer? Imagínate, ¿qué harías si al terminar tu carrera y cuando ya tienes que empezar a trabajar y empezar a trabajar en lo que estudiaste, el Señor te llame a un ministerio y el Señor te diga que tienes que dejar tu trabajo y el Señor te diga que ya no puedes trabajar en aquello que tanto te costó? Hermano, el Señor a los pastores, yo se lo digo por experiencia propia, hace llamados que verdaderamente son sobrenaturales. Le hace el llamado a uno a dejar todo muchas veces, a dejar cosas, a dejar familia, a dejar comodidad, hermano, le digo muchas veces, a dejar hasta cierta economía con tal de poderle servir al Señor. Pero le digo, vale la pena. Creo que si usted le preguntara a cada ministro le diría, es luchado, es difícil, pero vale la pena. Y cuando Dios te llama, Dios te sostiene. Y cuando Dios te llama, Dios cuida de todas tus cosas. Entonces, bueno, uno de los principios fundamentales dentro del Evangelio, si verdaderamente queremos, hermano, nosotros menguar, si verdaderamente queremos nosotros negarnos a nosotros mismos, hermano, es que en el Evangelio no se hace lo que yo quiero, o no se debería hacer lo que yo quiero,
sino lo que el Señor quiere. Ahora, yo quiero muchas cosas. Yo quisiera muchas cosas, hermano. Yo a veces, usted sabe, cuando le he contado, a veces miro un terreno y digo, qué bonito estaría este terreno para poner la iglesia ahora acá. Y uno está y tiene, hermano, sueños, y tiene uno anhelos, y tiene uno, como le dijera yo, pensamientos de cosas que uno debe de hacer. Pero el evangelio es eso, o uno de los principios del evangelio es no hacer aquello que yo quiero, sino que se termine haciendo lo que el Señor quiere en mi vida. Y era lo que yo le decía, que verdaderamente se haga lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros. ¿A dónde te podrá llevar al Señor? Mire, siempre le he dicho algo a los hermanos. Si con lo poco que nosotros buscamos de Dios hemos visto tantas cosas buenas y tantas glorias y tantos milagros, ¿qué pasaría si nos diéramos más? ¿Qué pasaría si dispusiéramos nuestro corazón a darnos más para Dios y menos para el mundo? Y menos para nosotros mismos. ¿Qué pasaría si empezáramos a rendir el tiempo, a redimir el tiempo? Porque redimir el tiempo es aprovecharlo, aprovechar el tiempo que nos queda de aquí en adelante a buscar de Dios. ¿Qué pasaría en nuestras vidas? Le aseguro que si nosotros dispusiéramos de aquí en adelante a ya no buscar tanto las cosas materiales, sino las cosas de arriba, hermano, estaríamos casi preparados para la venida del Señor. Pero todavía no lo estamos. Muchos de nosotros no estamos preparados, no hemos rendido lo que debemos de rendir. Hermano, desde hace mucho tiempo Dios nos está tal vez pidiendo que rindamos nuestro carácter, tal vez no hemos podido. Dios nos está pidiendo que rindamos el orgullo y no hemos podido. Nos cuesta perdonar. Negarse a uno mismo es rendir todas esas cosas. Mire, hermano, negarse a uno mismo es que usted sabe que ahí está en la televisión el programa que a usted le gusta, pero el Espíritu le está hablando de adentro. Mira, ándale, te voy a dar un tema, mira esto, y le trae hasta la memoria el versículo, y uno está en la lucha. ¿Qué hago? Está buena la película, está bueno el partido, las hermanas, está buena la novela. Hermano, a veces tenemos esa lucha. Pero si verdaderamente nosotros obedeciéramos un poquito más, mire, ¿cuántas veces usted no ha despertado en la madrugada y se le va el sueño? Y usted empieza a dar vuelta para acá y toma té y toma esto, hermano, y leche, y usted tratando de dormir, se le fue el sueño a las 2 de la mañana y resulta que son las 5 y usted sin poder dormir, y hasta se enoja porque no puede dormir. A veces es el Señor despertándote, queriendo que tú, hermano, pues entres, porque la palabra dice que a Él lo buscan los que de madrugada, a Él lo encuentran los que de madrugada lo buscan. Negarnos a nosotros mismos, levantarnos de la cama, ir a nuestro cuarto donde oramos, o solo ponernos al pie de nuestra cama y empezar a orar y empezar a adorar. Eso es negarse a uno mismo. Y el que se sabe negar a sí mismo alcanza, oiga, la estatura de discípulo, de uno que está aprendiendo y de uno que está camino a la vida eterna. Entonces, como ya vimos, la abnegación es la renuncia voluntaria. Es decir, que no nos van a quitar, como yo le decía, lo que nosotros no queremos, hermano, que nos quiten. Vamos a ir al libro de Colosenses, si usted me acompaña. Colosenses capítulo 3 y verso número 5. Colosenses capítulo 3 y verso 5. Si usted me acompaña ahí, le voy a dar un minuto para que usted llegue. Colosenses capítulo 3 y verso 5. Dice, bueno: haced morir, oiga, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Escuche, hagan morir lo terrenal en ustedes. Es decir, nosotros debemos de hacer morir voluntariamente lo terrenal en nosotros. Y da algunos puntos ahí que son pocos, son muchos las cosas terrenales que tenemos que hacer morir. Pero dice acá: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. O sea, es mi decisión y es mi obligación hacer morir lo terrenal. Es hacer morir aquello, hermano, que va en contra de la naturaleza de Dios. Hacer morir aquello que puede desagradar al Señor, que puede desagradar a mi Salvador. Y dice: hagan morir pues, hagan morir lo terrenal. Y le repito, y perdóneme que siempre le hable de esto, ese carácter tiene que cambiar. Esa forma de pensar mal tiene que cambiar. Esta forma en que a veces tenemos de que no decimos nada, pero con una mirada decimos todo.
Con una mirada usted ya agarró a la persona del cuello y se lo imaginó usted, o del pelo agarrándola por toda la calle. Usted no lo hizo, pero lo pensó. Y son estas cosas terrenales, oiga, las que nosotros debemos de rendir, negarnos a nosotros mismos. Hagan morir lo terrenal, lo enseñado por el mundo. La vana manera de vivir que nos enseñó el mundo debe ya de morir. No debemos de ser vengativos, no debemos de guardar rencor. Hermano, no debemos de guardar odio. Hay veces, y creo que esto nos ha pasado, usted mira a una persona que se levantó en contra suya, que lo señaló, que se levantó contra sus hijos, que ha murmurado de usted, y usted mira a esa persona y se le revuelve el estómago, hermano, del simple hecho de ver a aquella persona. Hay que hacerlo morir. Hay que negarnos a nosotros mismos. A veces nos sentimos muy ofendidos por cosas tan pequeñas. El pastor no me saludó, el hermano de la puerta no me saludó, ahora de aquí en adelante ya no lo voy a saludar yo. Hermanos, si hasta por los parqueos hay pleito en las iglesias, hay que hacer morir lo terrenal. Oiga, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué es una pasión desordenada? Es un sentimiento al cual un sentimiento que yo no pongo bajo orden. Hermano, le voy a decir algo. La palabra dice que usted y yo debemos de dirigir nuestro corazón. Si diriges bien tu corazón, dice el libro de Job capítulo 11. O sea, los sentimientos no te deben de gobernar a ti. Eres tú el que debe de gobernar, oiga, tus sentimientos. Eres tú el que debe de gobernar las emociones que tú tienes. Eres tú. No puede decir uno, hermano, al corazón no se le dice a quién enamorarse. Hermano, mire, fíjese que yo no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. Las pasiones desordenadas son eso. Sentimientos a los cuales no se les pone, o emociones a las cuales no se les pone un alto. Emociones tal vez, hermano, por el dinero, como dice acá, por la avaricia, que es idolatría. Pasión, el deseo desordenado de querer ser rico. El deseo desordenado, hermano, por las cosas sexuales. Entonces dice acá, impureza, pasiones desordenadas, o sea, sentimientos que nosotros no les ponemos un alto. Mire, hermano, si usted y yo no nos ponemos un freno, un alto, nosotros vamos a ir a parar al mundo. Perdóneme que le diga, si nosotros no nos frenamos, si nosotros no nos ponemos límites, si nosotros no nos negamos a nosotros, si nosotros, hermano, mire, nos volvemos hombres y mujeres que le dan rienda suelta a todo lo que desean, vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a llegar al mundo. Hay un hombre sabio que la palabra habla en el libro de Eclesiastés y en el libro de los Proverbios, hermano, que dice que ese hombre no se negó nada y tuvo todo lo que quería. Y tuvo riqueza, y tuvo nombre, y tuvo mujeres, y tuvo viñas, y tuvo caballos, y todo. Él mismo dice que él no se negó nada, así dice. Pero ¿sabe qué dice? Pero todo era vanidad, dice. Él no se negó absolutamente. Él quería ver qué era lo que producía el contentamiento. Y entonces, queriendo conocer lo que producía el contentamiento, hermano, le dio rienda suelta. Todo lo que él quería, mujeres, todo lo que él podía o quería tener su alma, se lo dio. Pero el hombre dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice. El trabajo debajo del sol es vanidad. O sea, al final de cuentas, hermano, todo en esta tierra es vanidad. Lo que vale la pena es lo espiritual, lo celeste, lo que no se corroe, lo que no se desgasta. Pasiones desordenadas, malos deseos. Escuche. Por eso le decía yo, nosotros somos vengativos. Nos gusta tomar venganza muchas veces, hermano. Si fulano murmuró de nosotros, pues nosotros murmuramos de fulano, ¿verdad? Y si volvió a murmurar, pues nosotros volvemos a murmurar. Hay gente que con la que usted le dice una cosa y esa gente ya le dijo 15. Tienen las palabras para defenderse en la lengua, hermano. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso hay que hacerlo morir. Eso es negarnos, hermano, a nosotros mismos, hacer morir todas esas cosas. Es necesario que el viejo hombre muera, porque el viejo hombre que está ahí adentro está corroído. El viejo hombre que está ahí adentro, hermano, ya se corrompió. Por eso acompáñeme al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses capítulo 3.
y versículo número, Efesios 4:22 discúlpeme, Efesios capítulo 4 y verso 22. Le voy a dar tiempo porque lo había mandado a otra cita. Efesios 4:22 dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, desordenada, despójense del viejo hombre, o sea, quítense el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja manera de vivir desordenada, dice que el viejo hombre está viciado. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? Arruinado, se echó a perder. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. O sea, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no escatimó ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, dice, hermanos, se humilló hasta lo sumo. Es ese sentir el que tenemos que tener. Es ese autodespojo de nuestra voluntad, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestros proyectos. Y entonces dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, porque ese viejo hombre está arruinado. Y si está arruinado, mire, le voy a poner un ejemplo. Un padre que arruinó su vida y que tiene su vida arruinada y que desde joven empezó en los vicios del alcohol y hermano y en las drogas, cuando tenga a sus hijos, lo más probable es que ese padre arruine a sus hijos. Si usted se da cuenta, hay mucha gente que empezó a beber, muchos hombres que empezaron a beber, y ahora mujeres, porque déjeme contarle, las mujeres se han vuelto un poquito, no sé cómo decirle la palabra, borrachas, hermano. Si usted se da cuenta, las mujeres suben en sus redes ahora tomando, bueno, pero si ese padre o una madre que tenía, por ejemplo, el vicio del alcohol, que estaba arruinado por el alcohol, tiene hijos, ¿cuántos hijos no hay o cuántos de nosotros que tal vez probamos eso, hermano, no lo probaron porque un padre les dio? Y el padre le dijo, no, mira, ya estás grande, empezá, tómate una cerveza con 12 o 13 años. ¿Sí? Y los padres, ¿cuántos padres no le dijeron, mira, vas a quemar cohetes? Toma, y le daban un cigarro al niño para que el niño quemara los cohetes, hermano. Y al niño se le quedó la costumbre de fumar y ya no se la quitó, ¿verdad? El que bebe, el que fuma, el que hace todo eso, está arruinado. Y lo más probable es que arruine a sus hijos. Entonces, si el viejo hombre que había en nosotros está arruinado y lo dejamos tener parte en nuestra vida, el viejo hombre nos va a arruinar esta vida que ahora tenemos. Porque el viejo hombre quiere que usted viva a la manera antigua. No sé si me está entendiendo. Si tú dejas al viejo hombre corrompido, al viejo hombre arruinado, viciado, participar en esta nueva vida, te la va a corromper. El viejo hombre va a corromper esta nueva vida que Cristo te dio. Por eso es importante que el viejo hombre muera, la relación, hermano, termine. Amén. La relación debe terminar. Mire, yo le voy a decir algo. Le voy a poner un ejemplo en mi caso. Mi papá era muy religioso, se lo he contado muchas veces. Mi papá era de aquellos que cargaban procesiones, hermano, y tenía sus trajes de todo eso, con cucurucho, no sé cómo le llaman. Pero la cosa es, él nos obligaba, a mí, a mi hermano, no sé si mi hermano se recordará, pero a mí por lo regular me obligaron prácticamente a hacer la primera comunión. Él me mandaba, hermano, a la misa, y si no llevaba yo la hoja que daban para que, como evidencia de que había entrado a la misa, pues me regañaba y no me daba nada. Bueno, ¿por qué le digo esto? Cuando mi papá se fue, que nos abandonó, yo tenía 10 años, gracias a Dios, si calculo yo, si mi padre no se hubiera ido, si todo lo permite Dios, yo hubiera seguido en ese camino de religión que él tenía. Pero bendito Dios, me tomó un padre mejor, hermano, me cambió, me sacó de aquella religiosidad. Me perdí por un tiempo, eso sí, pero el Señor me trajo al verdadero conocimiento y al genuino conocimiento de Él. A veces si un padre se ha ido, si una madre se ha ido, a veces ha sido lo mejor y no nos hemos enterado, ¿verdad? Pero le quiero decir, si el viejo hombre que está viciado, si el viejo hombre que está arruinado participa en esta nueva vida que tienes, te la va a arruinar.
te la va a arruinar. Es como aquella mujer que tiene un esposo que toma y que cuando siente ya se entró y se llevó la vajilla y se llevó a vender la vajilla y se llevó a vender la refri y se llevó a llevar la tele, y mujeres que envejecen de una manera pronta porque tienen maridos que les están quitando la vida constantemente, que llegan borrachos, que tienen otras mujeres y la mujer desgastándose ahí y no lo arregla. Así es el viejo hombre. Si ese viejo hombre corrupto, si ese viejo hombre arruinado lo dejamos que entre en esta nueva vida que tiene, nos la va a echar a perder y nos va a hacer, hermano, que nosotros vivamos en este evangelio de una manera desagradando a Dios, sin rendir nada, sin santidad, sin rendir nuestro carácter, sin rendir nuestro orgullo, sin rendir nuestra vanidad, hermano, porque la vanidad es algo que ha de rendir, tenemos que rendirla también. Entonces, por eso dice acá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado, que está arruinado, que está corrupto conforme a los deseos engañosos. Ahora, le digo, ¿quién va a guiar tu vida? O la guía el Espíritu Santo, que te enseña a irte negando cada vez a las cosas del mundo, y ya no te es carga, ya no te es molestia negarte a las cosas del mundo, sino que si lo haces en el Espíritu te vas dando cuenta que hay cosas, hermano, que son mejores que las que el mundo te ofrece, y son las cosas del Espíritu. No se te hace carga negarte a las cosas del mundo, porque el Espíritu te está dando cosas mejores, y cuando comparas lo que te da el Espíritu con las cosas del mundo, te das cuenta que las cosas del Espíritu son mucho mejores. Pero cuando ya es el viejo hombre, ese que está viciado, arruinado, empieza a controlar tu vida, hermano, empieza a poner todos aquellos deseos, empiezan a despertar. Aquellos deseos que ya estaban entre comillas vencidos empiezan a despertar. Y por eso es que hay tanto creyente que está cayendo en adulterio, tanto creyente que está cayendo en borracheras. Hermano, le dicen a las ovejas: mire, usted puede beber, y las ovejas felices, hermano, echándose sus cervezas, sus tragos, ¿verdad? No, hermano, ¿quién está controlando? El problema es que no se te pida santidad. El problema es que no se te pida consagración. El problema es que no se te pida negarte a ti mismo. El problema es cuando ya no se te pide, cuando ya no te sientes mal, que haces algo del mundo y no te sientes mal. Entonces posiblemente el viejo hombre ya está participando en esta nueva vida que tú tienes. Por eso es que debemos de negarnos, olvidarnos de nosotros mismos, y sobre todo de ese viejo hombre que tenemos allá sojuzgado adentro como una fiera esperando a salir nuevamente, la cual no debe de ser alimentada, a la cual no debe de dársele ninguna excusa para que vuelva a resurgir. Por eso la carne hay que tenerla bien dominada, hermano. Hay que, como decíamos, olvidarnos de nosotros mismos, negarnos de nosotros mismos, y vamos a tener al viejo hombre sojuzgado. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces no le ha pasado que el viejo hombre se mete en esta nueva vida que usted tiene, y usted saliendo del culto, hermano, con un gozo, con un contentamiento, con su pandero, usted, hermana, con su manto, se sube al carro y va a salir de la iglesia, cuando se le atraviesa un tuque, hermano, y usted perdió la paz y empezó a maltratarse con el tuquero, hermano, y ahí entró el viejo hombre. ¿No le ha pasado? ¿O no le ha pasado, hermano, de que a veces ya va a ir usted al culto y por cierta cosita pequeña empieza a discutir la esposa, empieza a discutir el esposo, empiezan a discutir los hijos, el ambiente se pone pesado, todo el mundo se pone cargado y ya no van al culto, o van, pero van todos cargados, hermano? El viejo hombre participando. Por eso el viejo hombre ya no debe de participar, hay que hacerlo morir. Bueno, dice que en la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Le decía, los deseos engañosos, bueno, los deseos engañosos son aquellas cosas que anhelamos creyendo que son lo que necesitamos cuando no es lo que necesitamos. Por eso se llaman deseos engañosos. Es decir, yo puedo creer que necesito una gran riqueza para ser feliz, cuando la Biblia a mí me muestra y el Señor me muestra que cuando yo tengo al Señor de pastor, nada me va a faltar, dice el Salmo 23. Entonces, a veces ese deseos engañosos son creer que necesitamos tanto cuando a veces necesitamos tan poco para ser felices.
¿sí? Necesitamos, mire, usted no necesita ni siquiera irse de vacaciones, solo con que Dios lo visite, con que Dios baje a su corazón, con que Dios toque su alma, hermano, y olvídese. Usted se goza, usted se contenta, usted es quebrantado, pero esos son los deseos engañosos. Entonces, esos deseos engañosos, hermano, hay que de alguna manera negarlos, hay que vencerlos. Bueno, sigamos adelante. Entonces, si la abnegación es la capacidad de controlar los deseos, las pasiones, los intereses, mis intereses personales, la palabra dice que el amor verdadero no busca lo suyo. Entonces, un parámetro para ver si estamos amando al Señor es que el verdadero amor, oiga, que el amor genuino, que el amor, hermano, que si verdaderamente estamos amando al Señor, el amor no busca lo suyo, sino busca el bien del prójimo, del otro, de la otra persona en relación. Si verdaderamente estamos amando a Dios, ¿cómo se va a evidenciar? ¿Cómo se va a evidenciar, hermano, que verdaderamente estamos amando a Dios? En que no busco lo mío, ni mi beneficio, ni lo que a mí, ni mis intereses, sino que pienso en los intereses de Dios. Pienso, hermano, en las cosas de Dios, pienso en la casa de Dios, pienso en cómo predicar, pienso en cómo alcanzar almas, hermano. Entonces, el amor verdadero, el amor verdadero no busca lo suyo. Continuemos. Si amas a Dios, entonces se va a manifestar en que vas a amar lo de Dios y vas a amar menos lo tuyo. Mire, hermano, a Dios hay que darle tiempo. Yo le voy a contar, hace algún tiempo, por razones de fuerza mayor no podía predicar, no me recuerdo por qué razón en la iglesia ese día. Y entonces empecé, hermano, a llamar a los hermanos que en ese entonces, hace muchos años, nos ayudaban a nosotros a compartir cuando yo no podía, ¿verdad? Y entonces resulta que uno a uno se fueron excusando, ¿verdad, hermano? Fíjese, hermano, que no puedo, fíjese que no, me hubiera avisado con tiempo. Pero con mi esposa nos habló, no sé si mi esposa se recordará, nos habló el Espíritu y nos hacía entender que lo que los hermanos no querían en ese momento era entregarle tiempo a Dios, porque para predicar tenían que dejar de hacer lo que estaban haciendo. Si estaban en su casa viendo tele, descansando, si era su día de descanso, agarrar la Biblia y pasar 2 o 3 horas leyendo, hermano, para que el Señor les regalara el mensaje. Y eso fue lo que no quisieron hacer. Entonces, por eso yo le digo, si amamos a Dios, tenemos que pensar en las cosas de Dios. Hermano, vamos a negarnos a nosotros mismos y pensar un poco más en las cosas de Dios. Bueno, quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, ya voy terminando, hermano. Filipenses capítulo 2 y versículo número 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Escuche: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también mirando por lo de los demás o por lo de los otros. Ahora, dése cuenta que como esposo te ponen y te piden no solo pensar en ti, sino pensar en tu familia, pero sobre todo en Dios, ¿verdad? Pero también en tu familia. Como esposa, a pensar en tu esposo; como hijo, a pensar en tus padres; como padre, a pensar en tus hijos; como hijos de Dios, a pensar en las cosas de Dios, ¿verdad, hermano? Entonces, por eso dice, no pensando cada uno por lo suyo propio. Entonces, por eso, como le leí aquella versión y se la voy a leer, dice: después le dijo a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame. Una de las cualidades que tiene la abnegación es que aprendes a ponerte en segundo plano, que no te importa desgastarte, que no te importa sufrir por otros. En este evangelio nos vamos a desgastar, en esta vida nos vamos a desgastar por 2 cosas. O te desgastas en el mundo, que no tiene al final valor ninguno por todo lo que hagas,
o te desgastas para Dios y tienes como galardón la corona de vida eterna. Uno se puede, mire, el que no se desgasta para Dios se desgastará para el mundo, trabajando para el mundo, en las actividades sociales del mundo, en las actividades políticas del mundo, hermano, en las actividades académicas del mundo. Ahí se desgastará, ahí se va a desgastar. Y te repito, yo sé que tú me puedes decir, hermano, después de yo graduarme, hacer esto, voy a trabajar y voy a tener casa. Gloria a Dios, yo no estoy en contra, hazlo. Pero al final de la carrera, al final del camino, al final de tu vida, si solamente trabajaste para eso y te desgastaste para lo terrenal, ¿qué vas a alcanzar? ¿Qué vas a tener? Porque tu casa no te la vas a poder llevar. Tu carrera se queda acá, ahí arriba no tiene validez. ¿Qué te vas a poder llevar? Cuando tú y yo nos vayamos, ¿qué nos llevamos? Si desnudos venimos y desnudos nos fuimos, y no nos vamos. Si nos desgastamos en lo terrenal, yo te quiero hacer conciencia de esto. ¿Qué vas a recibir al final? ¿Qué vas a recibir al final de trabajar 8 horas quemándote las pestañas, hermano? Y mientras más tus jefes miran que trabajas, más trabajo te van a poner. Eso así es, ¿sí? Y muchas veces no es el enemigo sobrecargándote de trabajo para que te desgastes en lo del mundo. ¿Y qué vas a recibir al final? Ahora, si te desgastas para Dios, si, hermano, de alguna manera sufres por Dios, si te desgastas, hermano, y ¿sabe qué es lo tremendo? Que Pablo dice que en este evangelio el hombre interior se va desgastando, el hombre exterior, perdón, se va desgastando, pero el hombre interior se va rejuveneciendo. Si tú te desgastas en el mundo, vas a perder tu salud, vas a perder tu fuerza, vas a perder tu gozo, vas a perder tu contentamiento, vas a perder el ánimo ahí en el mundo. El trabajar tanto, el estudiar tanto, el entregarse todo, no es malo, pero el entregarse tanto a esas cosas, hermano, termina provocando frustración y enfermedad. Pero si tú te das, si tú, hermano, te desgastas por este evangelio, si te niegas a ti mismo y te desgastas por este evangelio, tal vez vas a ir envejeciendo. Te van a empezar a salir canas, tal vez te van a empezar a salir, como le dicen, patas de gallo, arrugas. Pero lo que vas a tener, que tu hombre interior se va a ir rejuveneciendo. Entonces, ¿qué vale la pena? ¿En dónde vale la pena desgastarse? ¿En lo secular o en lo espiritual? Yo creo que en lo espiritual. Pero nosotros estamos, hermano, dados a lo terrenal. Aquí yo miro recompensa. Porque miro, hermano, que tengo en mi cuenta de banco, porque miro cómo voy construyendo mi casa. Yo, hermano, no estoy en contra de eso, no me vaya a malinterpretar. Gloria a Dios por el que puede hacerlo, bendito Dios. Pero el punto es que esto no sea la prioridad, que esto sea solo algo añadido a lo que haces dentro del evangelio. El que no se desgasta aquí en el evangelio, hermano, se va a desgastar en el mundo y en el mundo no va a tener recompensa. Por eso Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 15, oiga lo que dice Pablo: y yo con el mayor placer, dice, gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me desgastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aleluya. Escuche, y yo con el mayor placer voy a gastar de lo mío, dice. Pablo andaba predicando y poniendo de lo de él, hermano. Escuche, gastaré lo mío, dice, y aún yo mismo me gastaré del todo, dice, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esto, hermano, esto es una verdad para los ministros. Los ministros a veces, mientras más aman a las ovejas, hermano, son amados menos. Pero eso no quiere decir que no se siga predicando, que uno no se siga desgastando. El problema es cuando uno empieza a esperar, hermano, comprensión, amor, remuneración de las ovejas, cuando el que tiene que remunerarte, cuando el que tiene que, hermano, darte, cuando el que tiene que bendecirte y cuando el que tienes que aprobar es a Dios. Por eso dice, y con mayor, y yo mismo me voy a desgastar del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado yo menos. Yo mismo me voy a dar, yo me voy a desgastar, dice, por salvar, por ayudarles a salvar su alma. Eso es lo que, eso es negarse a uno mismo.
Y lo tremendo, aunque amando más, sea amado menos. Es necesario, hermano, dominar los deseos carnales, los deseos engañosos. Es necesario los deseos que combaten contra el alma. ¿Sabe qué es esa palabra abnegación? Abnegación también es restringirse. O sea, negarnos a hacer muchas cosas por amor de Dios. Si tú sabes que aquella actividad a la cual te invitaron va a ofender a Dios, pues restríngete. ¿Sabes qué es lo tremendo? Que Dios no nos va a ir a sacar de las orejas de la actividad. Que Dios no te va a ir a sacar con vara de donde tú te metes. No. El libro de Apocalipsis dice algo en su final. El que es justo, siga siendo justo, dice. Oiga, pero el que es injusto, siga siendo injusto. O sea que el Señor al que quiere ser injusto no le pone freno. El que es injusto, dice, siga siendo injusto todavía, dice. O sea, como que dice el Señor no le va a poner freno. Pero el que es justo, siga siendo justo. O sea, guarde su justicia. La abnegación es restringirnos a nosotros mismos. Es, hermano, ponernos límites. Si no nos ponemos límites, vamos a ir, hermano, como vehículos sin frenos ahí en el chilero. Entonces, por eso, la abnegación, negarnos a nosotros mismos, es restringirnos de aquello. Restringirnos de lo que sabemos, hermano, que no nos es útil a nuestra vida espiritual. La abnegación es renunciar a los placeres, a mis deseos. Bueno, yo me quedo hasta acá. Solamente le quiero terminar leyendo otra vez el verso de Lucas 9:23 y luego quisiera que oráramos. Después le dijo a todos: si alguno quiere ser mi discípulo, olvídese de sí mismo. O sea, olvídese, qué tremendo. Olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Amén. Cargue con su cruz. Luego de negarse, cargue con su cruz cada día. Y luego dice, y luego sígame. El Señor no quería que le siguiera gente que no pudiera negarse a sí mismo. Es necesario negarnos, es necesario ver cómo están nuestros deseos, si van alineados, hermano, con lo de Dios. Mire, no caer en necedad. Si ya Dios nos dijo una vez, no, hermano, hagamos caso. Nos va a ir bien. Si nosotros hacemos caso, nos va a ir bien. Bueno, quisiera que me acompañara a orar, hermano, un momento antes de terminar. Amén. Quisiera que usted me ayude ahí donde usted está. Que Dios me les bendiga a cada uno, hermanos. Amén. Bueno, quisiera que por favor me acompañe a orar un momento en el nombre de Jesús. Hermano, ahí tome su postura de oración. Le invito a que hermano, usted cierre sus ojos en esta por favor hora. Me acompañe a orar un momento, hermano, en el nombre de Jesús. Hermano, ahí tome en el nombre de Jesús, cierre sus ojos un momento, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí vamos a dejar que el Señor, hermano, pues de alguna forma pueda hablarnos a nuestro corazón. Que nuestras prioridades, hermano, estén bien definidas. Ya no dejes participar al viejo hombre que está corrompido, que está viciado. Ya no lo dejemos participar en esta nueva vida que tenemos, porque nos hará caminar en frustración. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos delante de ti, Señor, a darte gracias. Gracias porque tú obras con misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra nos enseñas la manera en que hemos de vivir, la manera en que debemos de actuar, Señor. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia a rendir nuestro corazón, Señor, a rendir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros caminos delante de ti. Hemos tomado caminos equivocados, pero te pedimos misericordia, Señor, para enmendarlos. Sabemos que a veces, Señor, por tomar caminos equivocados nos ha ido mal, pero queremos oír tu voz. La palabra dice que escucharemos detrás de nosotros una voz que nos dirá: este es el camino. Queremos ir por ese camino, Señor. Queremos que seas tú el que nos guíe. Queremos que tú, Señor, nos lleves, como dice tu palabra, de gloria en gloria, Señor. No queremos vivir para nosotros mismos. Como decía aquel hombre: crucificado estoy juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí. Qué importante es, hermano, que en esta hora empieces a entregarle derechos
de tus planes, de tu camino, de tu futuro al Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. El Señor conoce cómo hemos caminado. El Señor sabe cómo hemos actuado hasta el día de hoy. Ese Dios que tiene emociones, que tiene sentimientos, que a veces entristecemos, que a veces, hermano, contristamos cuando nosotros empezamos a caminar en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias ideas, en nuestros propios conceptos. Pero ojalá el Señor en esta hora nos vuelva a meter en el buen camino. Camino que no es fácil, camino que es luchado, camino que es difícil. El que quiere hacer la voluntad de Dios tendrá persecución. El que quiere vivir piadosamente será perseguido, pero vale la pena. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora te lo suplico, Señor. Que ese viejo hombre no tenga parte en nuestra vida espiritual, Señor. Que ese viejo hombre no tenga parte en esta nueva vida que tú nos has dado, porque la echará a perder, Señor. Queremos parecernos a tu Hijo. Queremos ser discípulos, aprender de tu Hijo, de cómo Él anduvo, de cómo Él se humilló, de cómo Él no abrió su boca. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, que haya un sentir en nosotros de una devoción genuina, de una devoción auténtica, Señor, hacia tu persona, Padre. Que pensemos primero en esas cosas espirituales. Todo en esta tierra es vanidad. Todo en esta tierra, Señor, pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre. Por eso te rogamos, por eso te suplicamos en esta hora, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a escuchar con buen oído, Señor, para poder caminar en esos caminos que tú tienes preparado para nosotros. Que se cumpla el deseo, el plan que tienes para cada uno de nosotros, que tal vez no se ha cumplido, porque a veces, Señor, ha chocado contra nuestros planes, contra nuestros proyectos. Pero ojalá, Señor, podamos rendir hoy. Hoy queremos rendir nuestro corazón, hoy queremos rendir nuestra voluntad. Hoy te decimos, Señor, no queremos ser nosotros mismos. Queremos parecernos a tu Hijo. Queremos tener ese ejemplo, queremos seguirlo, seguir esas pisadas. Por favor, Señor, danos esa capacidad. Que el mundo esté crucificado para nosotros y nosotros crucificados para el mundo. Que el mundo no tenga que ofrecernos. Que estemos tan satisfechos en este evangelio, Señor, que el mundo no pueda ofrecernos nada para apartarnos de tu presencia. Que aunque el mundo venga a ofrecernos, Señor, todas las cosas de Él, Señor, nosotros podamos tener contentamiento en tu presencia. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, aquel que se ha alejado de tu camino, aquel que se ha alejado de tu voluntad, por medio de tu Espíritu Santo, hazlo volver en esta hora, Señor. Hazlo volver, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Oh, Señor amado, en el nombre maravilloso de Jesús, yo te ruego por las necesidades que hay en medio de tu pueblo, por cada uno de tus hijos que hoy escucharon la palabra, para que, Señor, si hay necesidad, tú lleves la respuesta, sea cual sea esa necesidad. Al que está enfermo, mándale salud. Al que está escaso, mándale provisión. Al que está triste, mándale gozo, Señor, por favor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Oh, Señor amado, no queremos vivir para nosotros, queremos vivir para ti, Señor. Queremos agradarte, llenar tu corazón, poder provocar contentamiento en ti, Señor. Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús, yo alabo y bendigo tu nombre por todo lo que tú has hecho con nosotros, por todo lo que tú obras en favor de nosotros, porque nos hablas a tiempo y porque nos hablas fuera de tiempo, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús por tu palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos saludar aquí a algunos hermanos que miramos que están conectados. Byron, Dios te bendiga. Mi madre, que Dios la bendiga. Hermana Olga, Darling, hermana Olga de allá del Junquillo. Cristina, también Dios te bendiga. A la hermana a Lidia, a Fátima, a Dulce, cada uno de ustedes, hermanos, no creo que no me alcance a todos. Hermana Marta, Kevin, cada uno, hermana Zulma, cada uno de ustedes, hermanos, aquí medio puedo ver. Dios les bendiga. Karina, Dios les siga bendiciendo, y esperamos contar con su presencia el día de mañana a las 7 de la noche para una vez más estar delante de la palabra del Señor, hermano, y que la palabra, pues, del Señor pueda
pueda ministrarnos. Entonces lo esperamos. Recuérdese, los días que se está transmitiendo son martes, jueves, sábado y domingo. Los martes y jueves empieza a las 7:30 y el día domingo y sábado empieza a las 7 de la noche. Solamente queremos anunciarle que la próxima semana, nuevamente el martes y el jueves, hay oración. Usted dirá, ¿por qué oración? Porque es importante. El Señor le dijo, orad en todo tiempo para que no caigáis en tentación. Entonces por eso el martes nuevamente va a haber oración, el jueves nuevamente va a haber oración, el sábado de la semana que entrante hay mensaje de la palabra del Señor si así lo quiere, y el día domingo también. Entonces lo esperamos el día de mañana, hermano, a partir de las 7 de la noche en punto, y que esté preparado y dispuesto. Que el Señor me lo guarde y lo tenga con bien. Amén y amén.